Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia, que es su palabra. Un placer, un privilegio estar con ustedes nuevamente. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y a las 10 de la mañana los miércoles para estudio bíblico y oración. Bienvenidos. También viernes una hermosa clase sobre la vida cristiana victoriosa, cómo obtenerla. Bueno, hay que seguir buscando las Sagradas Escrituras para conocer a nuestro Dios y entregar nuestras vidas más y más a Él, viendo que se acerca cada vez más la venida de Jesucristo para llevar los suyos al cielo. Ahora, para prepararnos para este gran evento, para poder ir con Él, estamos en una serie de mensajes con el título La sangre de Jesucristo tiene poder. La gran pregunta es, ¿poder para qué? Bueno, vamos a entrar en un nuevo tema hoy y comienzo con las siguientes palabras y este pensamiento. Cuán triste es la condición y la situación del hombre o de la mujer en este mundo viviendo en pecado. Qué triste al ver en nuestro derredor un mundo que se está llenando cada vez más de pecado y alejándose cada vez más de Dios. Un hombre, una mujer, una familia, una comunidad, un mundo separado, lejos de Dios y del bien que solo Él puede dar en este mundo y en el mundo venidero y eterno. Un alma creado a la imagen de Dios mismo, pero viviendo separado de Él, sintiendo su culpa delante de Dios por ser pecador, sintiendo su corrupción moral delante de Dios como pecador y estando bajo la condenación y el justo juicio eterno de Dios. Qué triste condición del hombre sin Cristo, sin Dios en este mundo. Nos lleva a hacer la pregunta, ¿hay esperanza en 2022 para este mundo pecador? Bueno, hemos estado viendo que la sangre de Jesucristo tiene poder. Sí tiene poder. Vimos en primer lugar, tiene poder para limpiar de todo pecado. La semana pasada, en segundo lugar, la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir, es decir, comprar y dejar libre al pecador, librarle de todo pecado. Y hoy, felizmente y con esperanza, dando esperanza viva a través de la palabra de Dios, quiero presentar una tercera verdad acerca de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo sí tiene poder para perdonar a todo pecado, para perdonar a todo pecado. Ahora vamos a entrar en nuestro nuevo tema hoy. ¿Por qué es que tiene la sangre de Jesucristo tanto poder para limpiar, para librar y ahora para perdonar de todo pecado? ¿Cómo es? Pues solo piensa en aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz para poder limpiar, redimir o librar y perdonar al más vil pecador. ¿Qué esperanza hay para aún el más vil pecador? El sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue como los sacrificios de los judíos en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Su sacrificio no era como un sacrificio de un becerro, ni de toros, ni de corderos, ni de machos cabríos. No, su sacrificio era distinto, porque dice claramente en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros
y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar ni perdonar los pecados. Hebreos 10:4. No. Pero la sangre de Jesucristo, sí puede quitar los pecados. El capítulo anterior, Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice que Jesucristo se presentó a sí mismo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es decir, para quitar de en medio del pecador y Dios. Porque la Biblia dice claramente que el pecado es la gran barrera entre nuestra alma como seres humanos y nuestro Creador Dios. El pecado es una barrera entre nosotros y Dios. Pero Jesucristo, por su muerte en la cruz, Él quitó la gran barrera entre Dios y el hombre. Esta barrera que se llama el pecado. Primero de Timoteo 2:5 dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que pudo quitar la barrera del pecado entre Dios y los hombres. Jesucristo, la Biblia dice claramente, es Dios manifestado en carne. Unos de los teólogos le llaman el Dios hombre, porque es a la vez Dios eterno y ser humano, hombre, en una sola persona. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Unigénito es, no hay otro igual. Es único. Es Dios manifestado en forma humana. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, es Jesús. Y el verbo, Jesús, era con Dios, con su Padre, en el cielo, y el verbo era Dios. Era en el principio, antes de la fundación del mundo, con Dios. Juan capítulo 10 afirma otra vez que Jesucristo y su Padre pues son Dios, son uno. Dice Jesucristo en Juan 10:30, y yo y el Padre uno somos, una misma naturaleza divina. Dos personas distintas, el Padre y el Hijo, pero una misma naturaleza, unidos eternamente en la naturaleza divina. Difícil comprender con la mente humana, pero es la verdad revelada en la palabra de Dios por la palabra de Jesucristo mismo. En Juan 14, versículo 9, Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que, pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque viendo a Cristo uno ve al Padre. Son uno, una misma naturaleza divina. Jesucristo es Dios manifestado en forma humana. Y en el mismo Juan capítulo 1, que dice que Él es Dios manifestado en carne, dice que Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo Jesús Dios manifestado en carne, su sacrificio en la cruz, una vez para siempre, tiene toda la virtud, todo el poder y toda la eficacia para quitar completamente el pecado del mundo. Y solo Dios, porque Jesús es Dios,
pero manifestado en carne, solo Dios pudo hacer un sacrificio. Escuchen bien, mediten, escuchen, mediten. Solo Dios pudo hacer un sacrificio suficiente por todos los pecados de todos los pecadores de todas las edades de todo el mundo. ¿Cómo puede un mero hombre o un ángel glorificado ofrecer un sacrificio suficiente para pagar por los pecados, todos los pecados, de todos los pecadores, de todas las edades y todos los siglos? No. Dice en Hebreos capítulo 9 que en estos últimos tiempos se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito Salvador, el Cordero de Dios, que sí puede quitar el pecado del mundo por su sacrificio único y suficiente en la cruz. Bendito Salvador, bendito Dios. Y Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesucristo dio su vida, su sangre en la cruz como pago por tus pecados y por mis pecados, para salvarte y perdonarte a ti y para perdonarme y salvarme a mí. Gracias a Dios, en este mensaje estamos meditando bíblicamente. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar a todo pecado. Para perdonar a todo pecado. Hay que meditarlo. Hay que creer esta verdad. Que en el Cordero de Dios, cuando dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, pensemos en esta palabra quitar bíblicamente. Quitar aquí, cuando dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo tres cosas sencillas y básicas. Está tomando este pecado de nosotros, está levantando este pecado de nosotros y está llevando o removiendo este pecado del pecador que cree en Él y le acepta como su Salvador personal. Está tomando nuestro pecado de nosotros, está levantando este pecado de nosotros y está llevando y removiendo este pecado de nosotros. Gracias Dios por esta esperanza para mí, para ti. Los peores de los pecadores, bueno, a lo mejor yo estoy en medio de los peores, pero Cristo murió por mí. Y tal vez te encuentras entre los peores de los pecadores, o tal vez no te sientes tanto, que estás entre los mejores de los pecadores, pero estás entre los pecadores que necesitan un cordero, un sacrificio, un salvador para pagar en tu lugar lo que jamás puedes pagar en esta vida con una religión o una buena vida. No. El infierno es el pago que va a tener que pagar el pecador que rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. No, pero en Cristo, bendito Dios, hay esperanza de que sí hay quien puede tomar mis pecados de mí, levantarlos en alto y llevarlos y removerlos lejos de mí. Porque en el Nuevo Testamento la palabra perdón, marquen esto, noten. La palabra perdonar significa enviar lejos. Es cuando Dios envía mis pecados lejos de mí y lejos de Él. Gracias a Dios. Los remueva del pecador, o quita o remueva completamente y los envía lejos. Ahora, veamos lo que la Biblia dice acerca de qué tan lejos de sí mismo y del pecador envía Dios el pecado del pecador que cree en Jesús y le acepta a Él y su sacrificio en la cruz por sus pecados para su perdón. ¿Qué tan lejos envía
los pecados de un creyente verdadero en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Salmo 103, una buena nueva, donde el salmista David está bendiciendo a Dios por todos sus beneficios. Y el primer beneficio por el cual él da gracias a Dios, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, que es una palabra para nuestro pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Bueno, ¿qué tan lejos de mí envía mis pecados cuando me perdona? Salmo 103, el mismo Salmo, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando confiamos en el sacrificio, en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados y le recibimos como nuestro Salvador. Cuando confesamos nuestros pecados a Él y pedimos perdón, dice, Él aleja de nosotros nuestros pecados tan lejos que está el oriente del occidente, una distancia ilimitada, infinita. Bueno, una segunda ilustración, qué buena nueva del Evangelio de Cristo para el pecador más vil, más culpable, más corrupto, más mereciendo la condenación. Hay perdón. En Isaías iba a morir por declaración divina, clamó a Dios que Dios tuviera misericordia y Dios le dio 15 años más de vida y además perdonó sus pecados. A veces en esta vida hay una relación íntima entre el pecado y la enfermedad. Y aún el pecado y una enfermedad que lleva a la muerte en ciertos casos. La Biblia lo enseña. Pero gracias a Dios, a menudo cuando Dios perdona el pecado, entonces de alguna manera, como beneficio secundario, Dios sana las dolencias y aún enfermedades. No siempre, pero a menudo sí. En el caso de Isaías fue así. Y proclama, después de haber sido sanado y perdonado, está alabando Ezequías el rey a Dios y diciendo en Isaías 38, versículo 17, si quieren buscar. Dice Ezequías el rey, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, porque tenía paz, pero entró en grande amargura. Mas a ti, hablando a Dios, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, la corrupción de su pecado, y tal vez está hablando de su propia muerte. Pero dice, yo creo que está también hablando de la corrupción de sus pecados, porque dice, gracias Dios por librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No solo los aleja de nosotros tan lejos que está el oriente del occidente, sino también echa nuestros pecados. Y dice todos mis pecados tras sus espaldas. Es decir, completamente fuera de su vista, no tomando en cuenta nuestros pecados, perdonándolos y echándolos lejos de nosotros y lejos de sí mismo, tras sus espaldas. Una tercera ilustración del perdón de Dios. ¿Qué tan lejos de nosotros envía nuestros pecados? Estamos en el profeta de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice el profeta alabando a Dios, Miqueas 7, 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, hablando de su pueblo que cree en Él? No retuvo Dios para siempre su enojo
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y escuchen, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué buena nueva! Que Dios tiene el poder de echar nuestros pecados tan lejos de sí mismo y de nosotros. Es como si los hubiera echado en el profundo del mar, donde pues no se ve nada, es pura oscuridad y lejos de todo ser humano, lejos de los ojos de Dios, lejos de los ojos del hombre. Dice este pasaje que cuando Dios perdona, Él decide y determina a olvidar el pecado de su pueblo. Olvidar. No es que Dios es olvidadizo. Él es omnisciente. Él sabe todo. Pero Él toma la decisión de de olvidar el pecado de su pueblo por amor al sacrificio de su Hijo en la cruz. Toma la decisión divina de no tomar en cuenta nuestros pecados por amor al sacrificio de su Hijo en la cruz por todos nuestros pecados. Si quieres buscar 2 de Corintios 5, versículos 19 y 21. Hay un Dios en los cielos contra quien hemos pecado. Y nosotros hemos incurrido, nosotros merecemos su justo juicio y castigo eterno. Es un juez justo, Dios. Y no solo pasa por alto el pecado, tiene que castigar el pecado. Pero amigo, escucha la buena nueva del Evangelio. El Dios de todo saber y de todo amor y misericordia, y el Dios justo, sí, juzgó a tu pecado y a mi pecado. Tomó tu pecado y mi pecado y el pecado del mundo y los castigó en su Hijo en la cruz. Los puso todos nuestros pecados sobre su Hijo y lo castigó, lo condenó a la muerte. No por sus pecados, porque no tenía pecado. Es el Hijo de Dios, pero tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, bajo la condenación e ira divina de su Padre, la condenación contra nuestro pecado, y Cristo cargó con todo para librarnos de esta condenación y pena eterna, para librarnos de esta culpa, esta corrupción y esta condenación de nuestro pecado, y librarnos y perdonarnos y enviar nuestro pecado tan lejos que está el oriente del occidente, echando nuestro pecado tras sus espaldas, fuera de su vista, y echándolos como si fuera en lo profundo del mar, olvidado, en olvido, gracias a Dios. No tomando en cuenta nuestros pecados, porque hemos creído en Cristo, que Cristo ya cargó con mi pecado, ya cargó con mi castigo. Yo creo y acepto a Cristo como mi Salvador. Padre, gracias por perdonarme. Gracias, Señor Jesucristo, te recibo a ti y tu perdón por fe. Este pecado de Dios es como tener una deuda tan grande que no la puedo pagar. He acumulado una deuda tan grande que no la puedo pagar. Y entonces estoy delante de mi acreedor y a quien debo una cantidad que jamás pudiera pagar. Hay una parábola en Mateo 18 de dos deudores. No vamos a exponer toda la parábola. Es en Mateo 18, 23 al 35. Pero dice que un rey comenzó a hacer cuentas con sus siervos que le debían dinero, y había un hombre que debía 10,000 talentos, millones de pesos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
el castigo justo de Dios. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aunque no podía pagar todo, como tú y yo no podemos pagar con una religión por ser buenos, por hacer buenas obras. No podemos pagar. La Biblia dice: salvación no es por obras, vez tras vez tras vez, para que nadie se gloríe. Entonces dice: ten paciencia de mí. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es cuando Cristo Jesús, cuando alguien se acerca a Él y reconoce su culpa, su corrupción y su condenación justa delante de Dios, y solo pide misericordia. No trata de arreglar el asunto con una religión, con buenas obras o por ser mejor persona, porque no podemos hacerlo. Para que Dios nos acepte, para que todos nuestros pecados fuesen perdonados y liberados, y entonces podemos ir al cielo. No podemos efectuar este perdón que solo Dios puede dar, pero echándonos sobre su misericordia y paciencia divina, y creyendo que Él en su amor eterno envió a su Hijo a pagar por nosotros, sufriendo en nuestro lugar, pagando nuestra deuda de pecado del todo en la cruz, y aceptando este sacrificio único y suficiente por mis pecados, e invocando a Dios. Como dice la Biblia, Él es un Dios bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Salmo 86:5. Entonces le invoco como un Dios bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Le pido que me perdone de todo mi pecado, me libre de todo pecado, me limpia de todo pecado. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpiará de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1, 7 y 9. Oh amigo, ya fue hecho el sacrificio en la cruz por todos tus pecados. ¿Qué estás esperando? ¿Que mueres sin Cristo y vayas al infierno? ¿O sigues en el pecado y las complicaciones y problemas se aumenten hasta que ya vas a querer morir o quitar tu vida? ¿O seguir en los placeres que son pasajeros y momentáneos y enfrentar a Dios en el día de juicio no preparado? Dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice en el próximo capítulo, Isaías 44, 22, yo deshice, literalmente, yo borré como una nube tus rebeliones, y como niebla borré tus pecados. Vuélvete a mí, dice Dios, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es decir, yo pagué el precio que vimos la semana pasada. Yo pagué el precio para comprarte y librarte de tus pecados y limpiarte de todo pecado. Ahora, ¿qué debo yo hacer para volver a Dios y ser perdonado y salvado de todo mi pecado? Pues hay que saber y creer lo que la Biblia dice. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Hebreos 9:25. Solo Jesús pudo pagar, y Jesús tuvo que pagar, tuvo que morir y pagar en tu lugar y en mi lugar. Y si no lo hubiera hecho, pues no habría ninguna esperanza de ser perdonado, solo una expectación horrenda de perdición eterna. Desnudos espiritualmente delante de Dios, sin nada que ofrecerle en el día de juicio. Pero en cambio,
Cuando yo sé y creo que Dios es bueno y perdonador y que Él envió a su Hijo a morir por mí y todos mis pecados para perdonarme gratuitamente, entonces yo puedo creer que Él quiere, sí, Él quiere y Él puede perdonarme. Pero ¿qué más? Ahora, amigo, vuélvete a Dios. Dice, vuélvete a mí porque yo te redimí, yo pagué por ti, ya. Ay, amigo, vuélvete a Dios con arrepentimiento y con fe. Arrepentimiento, Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová, es decir, a Dios, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío o el malo su camino, y el hombre inicuo, el pecador, sus pensamientos. Deja tu camino, deja tus propios pensamientos. Y dice que vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento es dejar tus propios pensamientos y tus propios caminos en el pecado o en la religión sin Cristo. Y entonces dar media vuelta. Entonces, Dios, ¿qué quieres? Ahora cree. Cree el amor de Dios que envió a su Hijo por ti, por todos tus pecados. Aunque fueres tú entre los mejores de los pecadores o los peores de los pecadores, no importa, eres pecador y necesitas a Cristo. Cornelio era uno de los mejores en Hechos 10, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero no era salvo y él lo sabía. Y Dios envió a Pedro a predicarle el mensaje de perdón por fe en Cristo. Y dijo al final de su sermón el apóstol Pedro, Hechos 10, 43, de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Confesando tu pecado con arrepentimiento y fe, recibes el perdón de Dios por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, esto no es una religión, no es cambiar de religión. Es entrar felizmente en una relación personal con Dios como Salvador y perdonador tuyo personalmente. Es creer el amor de un Salvador vivo que murió, dio su vida, su sangre por ti, por mí, por todos mis pecados, por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Pagó por ti. Esta salvación, esta nueva relación con Dios, este perdón es sentir, más es saber que soy amado y perdonado y salvado por el Salvador único de mi alma, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aceptándole por fe y experimentando su perdón, ahora es vivir una nueva vida, libre del dominio del pecado y del diablo en mi vida. Y ahora libre para amar a Dios, servirle a mi gran Dios y Salvador, esperando su pronta venida para llevar los suyos al cielo. Amigo, ¿estás preparado? ¿Has creído en Cristo y recibido a Él como único y suficiente Salvador y perdonador de tu alma? ¿O todavía sigues? Dios dice, vuélvate a mí, ya pagué por ti. No es por una religión, no es por obras, no es por confesarse con un sacerdote. Es ir directamente a Dios que te amó y envió a su Hijo. Y pedir por Jesús perdón de todos tus pecados y recibir por fe, creer que eres perdonado basado en las promesas de Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todo pecado. Búscale hasta que encuentres su perdón y después sírvele
de todo corazón. Que Dios bendiga a todos.